Cuando las científicas y científicos observan el entorno, podrían encontrar, digamos, preguntas que no sabemos cómo resolver inmediatamente, como por ejemplo, ¿por qué hay serpientes inofensivas que se parecen a otras que son venenosas? Para dar respuesta a las preguntas en las ciencias, usamos el método científico. Yo soy la bióloga Elena y hoy veremos método científico. El método científico consiste en una serie de pasos para resolver problemas de manera sistemática. De esta manera es posible recopilar información y dar respuesta a las preguntas que se han hecho previamente. Pero considera que la palabra problema en el contexto de la investigación y el método científico no tienen el mismo significado que en la vida cotidiana, en donde se hace referencia a una dificultad. En ciencias, un problema es una formulación teórica que no ha sido explicada lo suficiente. Digamos que es un vacío teórico que debe ser satisfecho, es decir, encontrar sus componentes, sus causas o efectos no identificados o su relación con otros problemas. La característica central del método científico es la verificación, que se da cuando se pone a prueba el conocimiento. La verificación empírica pide que se demuestren las teorías y conclusiones de acuerdo a la realidad. Además, el método científico es objetivo porque busca la verdad sin considerar el marco de creencias o valores de quien lo ejecuta. El método científico es fáctico, es decir, que parte de los hechos de la realidad. Es empírico. Empírico significa que está basado en la experiencia y basado en la observación de los hechos. Es autocorrectivo, ya que ajusta sus propias conclusiones. Es metódico debido a que se atiene a reglas metodológicas fijadas con anterioridad. Es sistémico debido a que el conocimiento que genera se interrelaciona con el ya existente. Y por supuesto trasciende a los hechos, ya que va más allá de lo concreto, pues va a lo general, conceptual y universal, inclusive para explicar nuevos hechos, o también se puede ir a lo particular dependiendo el enfoque que le estés dando, entre otras características más. Los pasos del método científico implican el uso de técnicas e instrumentos que sean confiables y válidos de acuerdo con el área disciplinar de la ciencia en la que se trabaje y también el tipo de investigación que llevemos a cabo. Por ello, las investigaciones no son completamente iguales, incluso aun y cuando pertenecen a una misma rama o área científica. Por lo tanto, el método científico, digamos que puede considerarse como un prototipo o modelo que tiene muchas variantes. Sin embargo, existe un esquema de método científico general y es el siguiente: observación, formulación de pregunta, formulación de hipótesis, experimentación, conclusión y descubrimiento de nuevos caminos. Para ilustrar los pasos del método científico, hablaremos de serpientes. Te voy a explicar el experimento realizado por los Fenning y Harcombe. Puedes consultar el artículo original en el enlace que te dejé en la descripción del video. El primer paso que debes de realizar del método científico se llama observación y consiste pues en la percepción del problema que despierta tu curiosidad. Oye, mira esas serpientes, viven en lugares en donde encontramos a la serpiente de coral. Ambas son muy parecidas en su coloración. Pero ven, hablemos de estas serpientes. La serpiente de coral es un elápido, es decir, que es una serpiente que pertenece a la misma familia de las cobras y las mambas. Su veneno es neurotóxico, lo que significa que ataca el sistema nervioso central de su presa, paralizando finalmente el diafragma. Pero tiende a ser nocturna, sigilosa y no agresiva, por lo que las picaduras fatales para los seres humanos son raras. La serpiente real escarlata no es venenosa, pero tiene un sorprendente parecido con la venenosa serpiente de coral. Es decir, presenta mimetismo. Mimetismo: adaptación morfológica en la cual una especie evoluciona para parecerse a otra.
para protección u otras ventajas. Ambas especies cohabitan en varias regiones de Carolina del Norte y Carolina del Sur, en Estados Unidos. Debes formular un cuestionamiento que guiará tu proceso de investigación. En el experimento de las serpientes, la distribución geográfica era un concepto que querían explorar, por lo que su pregunta quedó de la siguiente manera. ¿Cómo les va a las serpientes imitadoras cuando viven lejos de donde se encuentran las serpientes de coral? Buena pregunta. Con tus antecedentes de conocimiento del tema y una extensa revisión bibliográfica, podemos elaborar una hipótesis, la cual se define como una afirmación que explica de manera tentativa el fenómeno investigado. Se conoce que el mimetismo batesiano confiere una ventaja al imitador, por lo que se esperaría que la proporción de ataques a serpientes reales escarlatas pues debería ser menor en áreas donde hay serpientes de coral. En su diseño experimental, entonces, se había pensado elaborar réplicas y ver si eran atacadas. Entonces, los investigadores propusieron la siguiente hipótesis. La proporción de ataques a nuestras réplicas de serpientes reales debería ser menor en áreas donde hay serpientes de coral que en áreas donde no hay serpientes de coral. Entonces, hagamos una pequeña pausa para ampliar y aclarar la información. Hay dos serpientes venenosas en este estudio, la coral del este llamada Micrurus fulvius y la coral del oeste llamada Micruroides euryshanthus. En las zonas donde estas serpientes venenosas se encuentran distribuidas, existen serpientes imitadoras. La serpiente escarlata de nombre científico Lampropeltis triangulum elapsoides imita a la coral del este. Y la serpiente de las montañas de Sonora de nombre científico Lampropeltis pyromelana imita a la coral del oeste. Dichas especies cohabitan en algunas zonas. Sin embargo, hay regiones en las que solo estaban las imitadoras y es ahí en donde la cosa se pone interesante para comprobar. Para probar su hipótesis, pasaron a la experimentación. O sea, decidieron colocar serpientes falsas en varios sitios alrededor de Carolina del Norte y del Sur, algunas en áreas donde viven corales y otras muy fuera del alcance de la serpiente de coral. Cada sitio tuvo 3 serpientes. Una réplica, una serpiente marrón claro y una con los colores de la coral, pero dispuestos en rayas longitudinales en vez de anillos. Ok, a ver, nos queda muy claro el por qué la réplica de la serpiente real escarlata y la marrón, ¿no? Pero, ¿y la otra? Las serpientes marrón y las de rayas longitudinales se denominan control. Los grupos control en un experimento nos van a ayudar a aumentar la fiabilidad de nuestros resultados. ¿Cómo lo hacen? Bueno, observa. Si hubieran utilizado solo réplicas anilladas y de color marrón, sería difícil saber si los depredadores simplemente, digamos que evitan de manera general los colores brillantes. Por lo tanto, al hacer una réplica con rayas en los mismos colores que las anilladas, aseguraban que no estuviera sucediendo. Al cabo de un mes, fueron a los sitios a ver qué serpientes fueron atacadas y analizaron sus datos. ¿Y qué crees que pasó? Encontraron que la proporción de los ataques a las réplicas anilladas fueron mayores en sitios en donde no se encontraban distribuidas geográficamente las serpientes de coral. Y la proporción de ataques fue menor en donde sí había serpientes de coral. Con esos datos obtenidos durante este proceso de experimentación, fue posible que los investigadores llegaran a una conclusión. La selección para evitar patrones anillados es sensible a la abundancia de serpientes coralinas. La conclusión la puedes elaborar al analizar tus resultados de experimentos, tal como lo hicieron los investigadores. Posteriormente de tu investigación, podrías darte cuenta que hay nuevas opciones de investigaciones que podrían complementar tu trabajo. Por ejemplo, en el caso de las serpientes, verifican justo los beneficios del mimetismo batesiano,
pero en el artículo los autores mencionan que es posible que el flujo de genes entre poblaciones puede ayudar a mantener los patrones miméticos en esas regiones en donde no van a obtener incluso ese beneficio. Y seguro esto podría ser interesante para seguir investigando del tema u otro investigador también meterse al tema. Mucho éxito en tus investigaciones. Hasta aquí el video, yo soy la bióloga Elena, te agradezco me hayas escuchado y nos vemos. Hasta la próxima. Y por cierto, un agradecimiento muy especial al doctor Fenning porque le escribí para pedirle las imágenes de las serpientes y de manera muy amable me contestó mandándome las imágenes. Así que chicos, tenemos imágenes directamente de los investigadores. Muchas gracias. Hasta pronto.